Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este viernes 8 de enero del año 2021, que vamos a presentar la primera videoconferencia de este año. Y nos va a hacer el favor el doctor y académico Jorge Moreno Martínez de dar el tema La historia de los derechos humanos en pediatría en una primera parte. Y en una segunda parte se va a hablar acerca de los derechos humanos de los médicos a colación de un caso reciente. El doctor Jorge Moreno Martínez es miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría y asesor médico en conflictos médico-legales. Tiene un amplísimo currículum, pero es muy modesto y me ha pedido que nada más mencione eso. Y sin más preámbulo, le cedemos la palabra al doctor Jorge Moreno. Adelante, doctor. Buenas noches, espero que estén todos bien. Muy difícil poder decirles feliz año 2021 con la situación que estamos viviendo, pero para mí es un honor poderme presentar con ustedes, darles mi agradecimiento al comité organizador, al doctor Eduardo Lara, por ser el fundador de este grupo de Médicos Unidos, que veo que tiene cada día más integrantes. Y la conferencia del día de hoy va a versar sobre la historia de los derechos humanos en pediatría. Es importante hacer un reconocimiento a los médicos que están ahorita en la primera línea de batalla contra el COVID, recordar a nuestros compañeros que han fallecido, al doctor Clavijo, al doctor José Luis Arredondo y a otros médicos, pediatras, enfermeras, trabajadores de la salud que han fallecido por esta terrible situación que estamos viviendo. Entrando ya al tema, hay que recordar que el Día Universal de los Derechos de los Niños fue el 20 de noviembre del año pasado. Este tema es de vital importancia porque dentro de la carrera de medicina, al menos cuando yo cursé la carrera y sobre todo la especialidad de pediatría hace ya algunos años, siempre se nos enseñó la patología de los niños, se nos enseñaba poco de crecimiento y desarrollo, vacunas, pero se nos olvidaban los aspectos de medicina social que ahora están en boga y más en la cuestión que se refiere a los derechos humanos en la infancia y la adolescencia. Entonces, es el motivo de esta conferencia, ver los aspectos históricos y a qué se refieren, porque muchas veces carecemos de esto. Es importante entonces que comentemos todos los aspectos que se han presentado a lo largo de todo este tiempo acerca de esta cuestión de los derechos humanos, que es importante que nosotros tengamos en mente, seamos médicos, abogados o nos dediquemos a lo que sea, simplemente como padres de nuestros hijos o como abuelos. Entonces, vamos a empezar por hacer una definición acerca del derecho y va a ser en la condición de poder tener o exigir lo que se considera éticamente correcto, establecido o no legislativamente, y los derechos humanos, que hace referencia a aquellas libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo por el solo hecho de pertenecer a la raza humana. Se ha dividido tradicionalmente los derechos humanos por generaciones, así como dividimos las cefalosporinas de tercera o cuarta generación, los derechos humanos también se han sido catalogados de esa manera. Y si vemos un poco de historia, vemos que en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, es precisamente el pueblo que se levanta en armas por aquellos derechos civiles y políticos y por un trato digno, simplemente para tratarlos como seres humanos. No es hasta la Revolución Industrial en Inglaterra, donde es la segunda generación, donde ya se establecen los derechos tanto civiles, políticos, como económicos, sociales, culturales. Se establece el Estado Social de Derecho por un estado de bienestar. Y ya en los 70s se incentiva el sentido del derecho social y elevar el nivel de todos los pueblos en un intento de respeto y colaboración a nivel de las distintas naciones de la comunidad internacional. Importante la prehistoria. Si no conocemos prehistoria, pues no conocemos absolutamente nada.
El único objetivo en esta época era sobrevivir. La tasa de mortalidad era alta y sobre todo la expectancia de vida era demasiado corta. El aspecto básico era el adiestramiento a vencer los peligros tanto de otras comunidades como de los animales salvajes que se acompañaban en ese momento, y a aquellos niños o adolescentes se les asignaban funciones dependiendo de la edad. Aquí vemos en esta diapositiva que los mismos niños podían cuidar a sus hermanos o en su defecto, si eran ya niños más grandes o adolescentes, salían en busca de la casa. Las mujeres o las niñas se quedaban precisamente en sus cuevas, en aquellas labores que ya se establecían de que el hombre tenía que casar y la mujer, en este caso el sexo femenino, quedarse en su casa, y probablemente la infancia era demasiado corta. Hay pinturas rupestres de hace muchísimos años, tanto en Argentina como en Europa, en otras partes, donde precisamente ya se hace mención a la infancia de estos muchachos, estos niños prehistóricos. Sócrates ya nos decía que los jóvenes hoy en día son unos tiranos que contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Vean aquí cómo ha evolucionado todos los derechos humanos, pero los jóvenes del día de hoy seguimos padeciendo de este tipo de tiranía. Simple vean lo que sucedió ayer en el Capitolio durante el comportamiento de estas personas catalogadas como seres humanos, que prácticamente se subían como changos a través de las paredes del Capitolio. Vean lo que decía Platón: el silencio que los jóvenes han de guardar ante personas de más edad, cómo han de hacer que se sienten y levantarse de ellos en su presencia, el respeto de los propios padres y también el modo de cortarse el pelo, de vestir y calzar, el pergeño general del cuerpo y en fin todo cuanto hay de semejante a esto. Esto dijo Platón. En la siguiente imagen está uno de mis pacientes adolescentes, que vean simplemente lo que decía Platón, la manera de sentarse y sobre todo el tipo de comportamiento que tienen ante un facultativo, que en este caso es su pediatra, léase yo. Entonces vean, esto es lo que tenemos que nosotros modificar, que ellos tienen derechos, pero también tienen obligaciones que nosotros tenemos que recordarles como cuidadores a nivel de salud, como padres, como abuelos o como tíos que tengamos este tipo de pacientes. Ya decía Platón que nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el mayor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. ¿Te recuerda algo esta cita de Platón de 427 al año 347 a.C.? Vean, Aristóteles decía: adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Y en la diapositiva que está a mi derecha, vean entonces aquí un adolescente que está en presencia del pediatra y el padre, viendo los celulares. No hay una comunicación directa, no hay un contacto visual, que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, pero sobre todo la falta de interés, la falta de respeto hacia el médico que vienen a solucionarles un problema. Esta diapositiva me sirve para que yo le recomiende un libro que se llama Modernidad Líquida, del maestro Zygmunt Bauman. Él habla precisamente de esta modernidad líquida que estamos nosotros viviendo, en lo cual todo es un caos, todo tiene inmediatez, pero sobre todo no pensamos en el ser humano como tal, sino pensamos en aquellas personas que definitivamente no nos interesan para nada, o sea, no pensamos. La siguiente diapositiva estamos hablando un poco de la Edad Media, la cual duró cerca de 1000 años, y va del año 476, cuando cae Roma, precisamente, al año 1492, con el descubrimiento de América. En ese momento los niños eran considerados como adultos pequeños, debían participar en los trabajos cotidianos, y un aspecto muy importante y fundamental era el aspecto de tipo religioso. El hecho de que jugaran los niños o que estuvieran de ociosos se consideraba como una actividad pecaminosa, y era sumamente importante el factor de obediencia, situación que se ha perdido a través de todos estos años. Aquí estamos hablando de la Edad Media. México prehispánico. Se menciona en la literatura que aquel padre que tuviera más de 5 hijos tenía esa capacidad de poder vender a sus hijos para tener dinero para poder subsistir. Cuando el padre tenía el recurso económico, podían regresarle al hijo,
pero de alguna manera en la diapositiva de en medio se ve cómo le dan una calentadita al niño cuando era el hijo desobediente, que no obedecía, que no oía los consejos de los abuelos o de los padres, y obviamente era sometidos a cuestiones de esclavitud. Muchas de las situaciones de los derechos humanos en la infancia, pues han sido por conductas de los padres, pero también menester, en este caso, de los niños o de los adolescentes, en este caso, el hijo desobediente. Importante recordar a Fray Bartolomé de las Casas. Él fue un fraile dominico sevillano, primero en la historia quien acuñó la expresión de derechos humanos, en su obra de los hombres que se han hecho esclavos, escrito en 1552. Él fue el principal defensor de los indígenas y nombrado procurador o protector universal de todos los indios de las Indias hispánicas, Fray Bartolomé de las Casas. Una película, una obra que es importante, que cuando nos pregunten en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que cuáles son nuestros libros favoritos, pues al menos recordemos a Moby Dick, Oliver Twist, en esta obra tradicional e internacional de Charles Dickens, donde el principal actor es Oliver Twist, que acompañado de unos rufianes de su edad y sobre todo sometidos por un adulto, le aconsejan o los aconsejan a que cometan delitos de robo a cambio de tener un techo y un sustento, así como una comida. Esto es escrito precisamente por Charles Dickens en 1837, y es un autor inglés y se desarrolla en la época antigua de Inglaterra. Derechos humanos en la infancia y en la adolescencia. En el siglo XIX surge la idea de ofrecer protección especial a los niños. Nace el desarrollo progresivo de los derechos de los menores. Y fíjense, hasta 1841 las leyes comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo, y en 1881 aquel derecho a la educación, situación que antes, por cuestiones ahí de falta de conocimiento, pues no se llevaba a cabo este tipo de situaciones de poder proteger a los menores. Esta es una historia muy triste que les recomiendo que cuando tengan la oportunidad también la lean. La historia, la biografía de Mary Ellen Wilson, una niña de Nueva York abandonada, huérfana, niña de orfanatorio, víctima de maltrato infantil, cuya vecina acude en ese momento, estamos hablando de 1874, ante las autoridades de Nueva York para pedir protección a esta niña. Pero fíjense, en 1874 no había ningún derecho de la infancia, no había ninguna protección, y entonces la niña se somete a la protección animal. Era más importante en ese momento que un animal, en este caso pudiera ser un perro, como ejemplo, estuviera más protegido que una niña. Entonces vale la pena porque esta niña sufre, vean la diapositiva, le hacen todo tipo de lesiones y es una víctima del famoso maltrato infantil. La historia de Mary Ellen Wilson. En el siglo XX comienza a implementarse la protección de los niños desde un punto de vista social, jurídica y sanitaria. Repito, social, jurídica y sanitaria. Y es hasta 1919 cuando la ONU comienza a darle más importancia a este tema, y en 1924 se establece la Declaración de Ginebra en el primer texto internacional sobre los derechos del niño. Es importante que en la diapositiva de en medio se encuentra un pediatra político y protector, en este caso, padre de los derechos del niño, que es el maestro Janusz Korczak, que vive de 1878 a 1942. Hay una película que no sé si ustedes vieron que se llama Un refugio inesperado, que habla acerca del zoológico de Varsovia en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Él se acoge de 200 niños a los cuales trata de dar protección y los lleva precisamente al camino de la muerte. ¿Por qué? Porque él no podía evitar que los nazis pudieran exterminar a los niños. Entonces se une y los protege, y por eso es catalogado como el padre de los derechos del niño. Y me voy a permitir leerles en forma textual dos de sus citas más famosas que ha escrito el maestro Janusz Korczak. La primera dice: los niños son personas cuyas almas contienen la semilla de todas las ideas y emociones que poseemos. Hay que orientar con delicadeza el crecimiento de esas semillas. Y la otra dice: el estómago tiene hambre si no le damos alimento cuando está vacío, sin comida. Pero el corazón tiene hambre, está triste y lleno de añoranza cuando le falta amor. Entonces, aparte de la situación que se vivía en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales eran abandonados y separados los niños de los padres, obviamente por razones que ustedes ya conocen, pues estos niños carecían de todo este tipo de protección, y es Janusz Korczak
catalogado como el padre de los derechos de los niños y es o fue pediatra reconocido en ese momento. En ocasiones, no sé si ustedes han visto en algún centro comercial a la gente que se denomina Save the Children o la Fundación Salvemos a los Niños. Déjenme decirles que yo reconozco que no le daba importancia a este tipo de fundaciones porque el conocimiento o el desconocimiento era tan grande para mí que hasta que empecé a estudiar quién era Save the Children me di cuenta de la naturaleza de esta fundación. Esta fundación se establece en Londres en 1919 a través de una mujer soltera denominada Eglantine Jebb. Eso es a raíz de la Primera Guerra Mundial, que si ustedes recuerdan se desarrolla de 1914 a 18, dejando en el abandono, en la orfandad, a cientos, a miles de niños de distintas nacionalidades y distintos sexos, y es entonces cuando esta mujer filántropa organiza y funda Save the Children, y ella dice: cada generación de niños ofrece a la humanidad la posibilidad de reconstruir el mundo. Son la mayor esperanza los niños para una paz duradera, por eso deben ser los primeros en recibir ayuda en momentos de angustia. Si ustedes leen su biografía, se van a dar cuenta que esta mujer era una mujer activista, luchaba por los derechos humanos de los niños, por la situación vivida tan trágica durante la Primera Guerra Mundial. Es sometida, como en cualquier situación que vivimos actualmente, por las autoridades, en este caso la policía, la llevan precisamente ante un juez que actualmente puede ser el Ministerio Público. Ella explica cuál es su misión en esta vida, por qué trata de ayudar a los niños, y el juez, en vez de que sea severo con ella, le otorga 5 libras. Por eso lo puse en la diapositiva. Esas 5 libras es el primer donativo que entra a Save the Children, y a raíz de su organización, que tiene distintas sucursales en todo el mundo, ella forma esta ayuda a nivel universal para la mayor población de los niños que aún que no estamos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estamos en desgracia como en otros países que podrían ser África, etcétera. Y ella decía, Eglantine Jebb, el niño que tiene hambre debe ser alimentado, el enfermo cuidado y curado. Aquí habla del discapacitado apoyado, el delincuente reformado y el huérfano y abandonado protegido y asistido. Entonces aquí nos habla del paciente enfermo, el paciente discapacitado, el delincuente, por eso están los reclusorios infantiles, y el huérfano y abandonado que deben ser protegidos y asistidos. O sea, incluía a todas las posibilidades desde un punto de vista social y sanitario que podían incluir a los derechos de los niños en este momento. Un comentario adicional me comentaba una persona que escuchaba mi plática que sería bueno que el famoso Teletón también se dedicara a este tipo de niños, a los niños en abandono, no únicamente al niño discapacitado, sino también voltear la cara y ver a otro tipo de pacientes que mucho se necesita actualmente. Siglo XX, ya estamos hablando del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, ustedes se van a acordar, 1939, la invasión de los alemanes en septiembre del 39 en lo que viene siendo Varsovia, Polonia, y termina en 1945. Niños en abandono, también una situación bastante trágica, bastante patética, mucha tristeza, y sobre todo que aquí hablamos un poquito de los niños de la guerra. Son niños que se le empiezan a meter esas ideas socialistas en ese momento, de una raza suprema, y que de alguna manera les cambian el chip a aquellos adolescentes, a aquellos niños, y que afortunadamente eso fenece en 1945 con el resultado que ustedes conocen de los países aliados y el ataque de Normandía, el famoso día D. Siglo XX, 1947, ya la UNICEF, es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, empieza precisamente a preocuparse por los derechos humanos después de que hemos dado todo este panorama histórico hasta el 47, y hasta el 48 se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde ellos mencionan como prioridad y como eslogan que la maternidad y la infancia tienen derecho a una ayuda y una protección especial. Hay que recordar que la UNICEF era una compañía o una fundación independiente, y hasta 1953 se une ya precisamente a la Organización de las Naciones Unidas, a la famosa ONU. Entonces, en 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, y hasta 1979 se declara el Año Internacional precisamente del Menor.
Entonces ustedes vean que hay muchos lapsos en los cuales, muchos espacios, no se llega a reconsiderar o a considerar los derechos de los niños, muchas situaciones de tristeza, de abandono, de soledad, de muerte, de enfermedades, hasta que a alguien se les ocurre en forma particular, las famosas ONG o compañías importantes como UNICEF y la ONU, a darle importancia a que los derechos de los niños se tienen que respetar y que tienen que ser considerados precisamente como seres humanos, como a todos nos gustaría que se los considerara. En el siglo XXI, vean nada más esto que hasta da risa, parece patético, que hasta en México, hasta el 2014, se establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No antes, no sé por qué. Los reconoce como titulares de los derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y sobre todo de progresividad. México 2014 y está en la promulgación Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Derechos humanos en la infancia y la adolescencia. El tiempo pasa y la historia es la misma. Nos remontamos al año de 1874. Un aristócrata alemán millonario funda precisamente un zoológico, pero si ustedes ven, con seres humanos, con un ser de distinto color al que él tenía. Y vean cómo la gente se le acerca, trata de tocarla como si fuera un animal, perdón la expresión, pero vean toda la gente ávidas observando a esta niña. 1874. El alemán rico, famoso y deplorable su persona, Karl Hackenberg, para que ustedes lo revisen en la literatura, trae pacientes de Samoa y vean este paciente de color, pues lo exhiben como si fuera cualquier animal de circo. Entonces el tiempo pasa y la historia es la misma y 2019, pues ya se sabe la historia con Trump, los niños enjaulados, separados de los padres, les dan aluminio para que se protejan del frío, carecen de los alimentos necesarios y la triste historia que viene siendo la misma, que esperemos que nosotros como médicos, como pediatras, los abogados que nos están escuchando, pues podamos hacer algo en realidad y no simplemente que quede esto como una historia más que el doctor Moreno nos vino a decir un día del mes de enero. Dentro de lo que viene siendo el mensaje final, es importante que nosotros recordemos al menos 10 de los derechos fundamentales de los niños. El derecho a la vida, el derecho a ser considerado como todo ser humano. Nosotros, al menos los pediatras, estamos en contra del aborto. Otros países están a favor del aborto. Nosotros como médicos, como pediatras, debemos estar en contra de esta situación. Los derechos fundamentales de los niños, ellos tienen derecho a la alimentación, a tener una alimentación sana, equilibrada, segura, a una educación básica que nosotros tenemos que dar. Hay niveles de educación, inclusive en los adultos, en los cuales únicamente saben decir buenos días y buenas noches y no saben decir otra cosa, o el comportamiento dista mucho de lo normal. El derecho fundamental de los niños a tener agua, agua potable, agua que puedan beber con toda confianza y que no los enferme. El quinto derecho fundamental de los niños a la salud, la famosa situación también lamentable que estamos viviendo de los famosos niños con cáncer. No falta que nadie me dijera, es que los papás tienen que ser responsables de la salud de los niños. Sí, pero no todos los padres, y aunque tuviéramos dinero, podíamos pagar unas quimioterapias o unas cirugías tan costosas como pudiera ser un trasplante de médula ósea. Entonces, existe el derecho a la salud, el gobierno tiene la obligación de darnos estos derechos fundamentales por aquellos decretos, aquellos convenios que se han hecho a nivel internacional y sobre todo México a través del 2014. El derecho a la identidad, a una libertad de expresión y de opinión, el derecho fundamental de los niños a ser protegidos en los casos de abuso sexual, en los casos de bullying, tanto por familiares, compañeros en la escuela, abuelos, tías, etcétera. Derecho fundamental a que el niño pueda jugar, pueda salir libremente a las calles, pueda salir a tomar vitamina D a través del sol, pero también tienen derecho a la libertad, al juego y sobre todo evitar en todo momento la esclavitud, el trabajo infantil, los niños de la guerra. Y el punto número 10, a la información de calidad.
Ya decían en la literatura que dicen que el único idioma internacional es el llanto de un niño. ¿A cuántas personas no nos conmueve el llanto de un niño? Como pediatras, es cólico, es un niño maltratado, es por hambre. ¿Qué es lo que tiene? El único idioma internacional va a ser precisamente el llanto de este niño cuando nosotros lo escuchemos llorar. La reflexión que decía Eglantine Jebb, desafortunadamente esta dama vive nada más 52 años. Dice que para triunfar en la vida tienes que ofrecer vida. Nosotros para que triunfemos en la vida tenemos que ofrecer vida. Nosotros como médicos tenemos vocación de servicio, lo hacemos por una remuneración que es obvia, que es lógica como cualquier otro tipo de profesión, pero sobre todo pensar en los niños, en nuestros niños, que por eso estudiamos pediatría o simplemente porque estudiamos medicina. Save the Children, yo les invito a que el día de mañana que ustedes tengan la oportunidad, cooperen para Save the Children. Entrando a la segunda parte de la conferencia, y estamos en muy buen tiempo, son los derechos fundamentales de los médicos. ¿Qué está sucediendo con los médicos a raíz de la conferencia anterior que les di sobre la nueva normalidad, en la forma que se está tratando al personal sanitario, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a la gente de laboratorio, de rayos X, etcétera? Nosotros también tenemos derechos fundamentales de los médicos. Alguien me preguntaba, doctor, ¿yo puedo demandar a un paciente? Lo puedes demandar. Desafortunadamente, se demanda más al médico que el médico al paciente, por lo cual les traigo aquí los 10 derechos fundamentales de los médicos. Les doy tiempo que tomen la diapositiva y la puedan tener todos los días en su consultorio y decir, el número 1, ejercer la profesión libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Apréndase porque viene en relación a los casos clínicos. 1, ejercer la profesión libre y sin presiones de cualquier naturaleza. 2, laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Algo les dice este derecho fundamental, el número 2. En realidad, la gente que está ahorita en la línea de batalla, en la guerra, estamos laborando en instalaciones apropiadas y seguras. Se nos está garantizando nuestra práctica profesional. Se nos están dando los insumos adecuados en tiempo y forma para todo esto, o simplemente son palabras políticas. Tener a disposición los recursos que requiere para su práctica profesional, el punto 3. Dicen que no solicitamos lo que es adecuado, entonces hay que solicitarlo para que las autoridades vean que tenemos idea de lo que estamos requiriendo. El punto número 4, los derechos fundamentales de los médicos es abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Ya lo había yo dicho en la ocasión anterior, que no podemos garantizar y no debemos garantizar resultados en la atención. Simplemente tratamos de equilibrar el equilibrio entre la salud y la enfermedad, pero jamás de decir se va a curar el paciente, le garantizo que va a salir de la leucemia, del cáncer, de la cirugía, porque esto es imposible. Entonces tenemos que evitar amarrarnos la boca, la lengua y no decir este tipo de cosas. El punto número 5, que sería un derecho fundamental de los médicos o trabajadores de la salud, en este caso nosotros, recibir un trato respetuoso de terceros. ¿De quiénes son los terceros? El residente de tercer año con el de segundo en el primero, los médicos adscritos, los directores de los hospitales, los secretarios de salud, los subsecretarios de salud y todos los directores generales de la Secretaría de Salud, en este caso de nuestro país. Recibir trato respetuoso de terceros. El punto número 6, tener acceso a una educación médica continua y de calidad. Punto número 7, tener acceso a actividades de investigación y docencia. 8, asociarse para promover sus intereses profesionales, como sería la Academia Mexicana de Pediatría, como ingresar a Médicos Unidos, a Médicos Sin Fronteras, que también necesitamos gente que nos apoye, la gente que nos está escuchando. Los invito a que pertenezcan junto con nosotros a Médicos Sin Fronteras. Se necesitan pediatras, se necesitan neonatólogos, gente que sin ningún interés aquí de lucro podamos apoyar a terceras personas en situaciones precisamente de abandono. El 9 sería derecho fundamental de los médicos, el salvaguardar su prestigio profesional, que no estemos en nombre de todos por alguna situación
aciaga que hayamos tenido, y sobre todo dice percibir remuneración por los servicios prestados. Aquí se los dejo de tarea, cuánto es percibir una cantidad adecuada de nuestros honorarios prestados. Si estamos a nivel particular, pues lo podemos nosotros poder decir cuántos nuestros aranceles, pero si es a nivel de la Secretaría de Salud o de alguna otra instancia, pues obviamente ellos son los que dictaminan cuánto se nos tiene que pagar si somos médicos generales, si somos médicos con alguna especialidad, si somos quirúrgicos, si nos dedicamos al trasplante renal, etcétera. Entonces, tomen foto a esta diapositiva, los derechos fundamentales, guárdenla, dénsela a sus alumnos, a los internos de pregrado. Los internos de pregrado tienen derechos fundamentales de los médicos, los tenemos que apoyar en todo momento, pero sobre todo para que ellos se sientan que están protegidos por sus pares, por nosotros. Y entonces viene el primer caso clínico, primer escenario clínico, femenino de 26 años, primigesta, gestación 35 semanas, acude a un hospital general por contracciones uterinas de 4 horas de evolución, es valorada en urgencias por los obstetras, le informan que aún no es tiempo, no hay dilatación cervical y es enviada a su domicilio. Regresa 6 horas después sin movimientos fetales y con persistencia de contracciones, a la exploración física sin latidos fetales. Le hacen una cesárea de urgencia, producto muerto con doble circular de cordón apretado, y aquí hay causales de demanda, que si hay abogados nos van a ayudar a ver esto, pero sobre todo decirles qué sucede cuando un paciente que no es médico, una mujer embarazada, en su primer embarazo precisamente acude a tener como derecho el derecho a la salud, el derecho a tener su niño, en este caso, tener una salud, una atención digna y sobre todo un trato humano. La mandan a su casa y regresa después y el paciente muere. ¿Qué le decimos a esta paciente? Fue una negligencia médica, es una incapacidad por parte del personal médico, es una impericia o simplemente es una falta de sentido común y de compasión por terceras personas, que en este caso es una paciente, insisto, embarazada, primigesta de 35 semanas. Esa es una situación que vemos todos los días en cualquier hospital de nuestro país y del mundo. ¿Qué está sucediendo con los médicos si únicamente tenemos el conocimiento técnico, llamémosle así, pero nos faltan otras herramientas que es importante que aquellos que tenemos alumnos, que tenemos precisamente residentes en formación, se les enseñe, y es la compasión, el sentido común, etcétera. Y vean, el escenario clínico número 2, masculino de 29 años, perdón, pasante de medicina de pregrado, labora en un hospital general que ustedes conocen, cuadro clínico con manifestaciones respiratorias, dolor faríngeo, dolor ocular, malestar general, revisado y tratado sintomáticamente, con pruebas positivas para COVID-19. Los superiores lo envían a continuar laborando y le dicen que no comprara falsos diagnósticos y que se dedicara a cumplir su obligación bajo amenaza de ser sancionado. El cuadro clínico se agrava y el médico pasante de la Universidad Nacional Autónoma de México fallece después de ser internado. Los servidores públicos, y espero que me estén escuchando, algunas autoridades que invité del Estado de México se pongan las pilas. Dice, los servidores públicos de dicho nosocomio reciben un extrañamiento. Señores, esto no es de extrañamiento. Esta es una cuestión de una negligencia médica. Se puede acusar de homicidio. No es un dolo, pero sí es culpa, porque el médico, en este caso paciente, él desea sentirse mal y no se nos dio la gana hacerle caso. Entonces, esa es una llamada de atención para los que me están escuchando y que tienen puestos dentro de la política mexicana de salud, donde nosotros como servidores públicos estamos fallando. Entonces, no es posible que únicamente se nos haga un extrañamiento. ¿Y qué le voy a decir a los papás, en este caso de Jorge Alejandro, ¿sí?, de López Rivas, de que falleció porque le dio COVID y porque no le dimos la atención que debería de recibirse en un momento adecuado? ¿Qué pasó con esa compasión, con ese sentido común, con ese derecho humano que tiene este médico, como cualquier otro de los que han fallecido dentro de la línea de batalla?
Los dejo para sus comentarios. Hay causales de demanda aquí muy graves que hasta pudiera ser motivo de cárcel para estas personas que lo trataron de una forma vaga. Y vean, con esta diapositiva termino. Sí, espero que me esté escuchando el doctor Reinaldo Michel y algunos compañeros de Sedena y de la Naval que también invité. Ellos nos han enseñado, perdona, que nunca se deja un compañero herido. Ellos van por él. Entonces, en este caso faltó solidaridad, faltó juicio clínico, faltó entrenamiento de compañerismo, faltaron insumos de protección y todo lo que ustedes puedan mencionar y anotar en su libreta el día de hoy, que haya faltado en este escenario clínico muy lamentable que fue tanto el caso número 1, pero sobre todo el caso número 2, que es de un compañero. ¿Qué nos sobró? Comentaba yo antes de dar esta diapositiva con mi esposa. Nos sobró soberbia, incapacidad, burocratismo, autoritarismo y todo aquellos que ustedes pueden considerar. Los judíos o algunas otras personas usan un sombrero y cuando les preguntas por qué usan un sombrero, porque nos dicen, porque hay alguien arriba de nosotros y es algo que a nosotros se nos olvida. Entonces yo creo que Médicos Unidos vamos a utilizar un sombrero Lalo para que nos recordemos en todo momento que hay alguien arriba de nosotros y que tenemos que ser sumisos en esta ocasión nosotros humildes dentro del desarrollo de nuestro entrenamiento diario con nuestros residentes y sobre todo quitar la soberbia que nos hace muchísimo daño al ser humano. Yo les agradezco con esta última diapositiva que también tomen foto y todos los días que ustedes vean un paciente en el consultorio, en su clínica, que no nos falte la solidaridad y que no nos sobre la soberbia. Te agradezco, Lailo, y a todos mis compañeros que me están escuchando. Estamos en tiempo muy bueno, 45 minutos, para aquellos comentarios que nos quieran hacer. Adelante y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Quiero pedirte que dejes de compartir la pantalla para vernos un poco más grande. Y pues definitivamente que tocaste fibras muy sensibles que yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos sufrido, hemos visto, tenemos alguna experiencia, algún recuerdo. Y es muy difícil por dónde vamos a empezar, pero yo creo que tenemos que empezar ahorita por la pandemia. Yo quiero mencionar acerca de los derechos de toda la gente, de los derechos humanos, tanto en Argentina, que tuve oportunidad de ver una manifestación de mujeres porque querían que se legalizara el aborto, y un año después ya lo legalizaron, y vemos que cualquiera de las quejas muy respetables de mujeres se vuelve una turba terrible en la que se ponen a destruir parte del patrimonio de todos nosotros, agredir, no entiendo, es una deformación, es una manera, consecuencia de la falta de criterio de las autoridades. Creo que se vuelve muy complejo porque si todo mundo tiene derechos, ¿por qué cuando se junta un grupo de personas, parece ser que les da derecho el juntarse, de pasar por encima de los derechos de los demás? Yo creo que tenemos que empezar por adquirir una nueva cultura y se tiene que aprender en la casa. Y eso me hace recordar que cuando nació inicialmente el INPI o Protección a la Niñez, pues lo más importante era el núcleo familiar y dar asistencia y los valores que se convirtieron en derechos para los niños. Pero creo que hemos estado tan distraídos y la gente que tiene el poder quiero decir, el que tiene la capacidad de poder cambiar las cosas, parece ser que no está en su visión. ¿Qué opinión tienes tú de eso, Jorge? Hay un libro que vale la pena leer que se llama El mono desnudo, de Desmond Morris. Ahí nos están diciendo quiénes somos en realidad. Somos unos primates. Nuestro comportamiento es de esos animales que a lo mejor son más inteligentes que nosotros, y definitivamente el núcleo familiar es donde tenemos que educar a nuestros hijos cuando son padres, cuando son abuelos, etcétera, porque la educación va a ser básica en todo momento
y tenemos que ser ejemplo los médicos acerca de la educación y el comportamiento que nosotros tenemos que tener. Entonces, básica la educación, y créanme que el comportamiento que estamos teniendo nosotros deja mucho que desear, ¿eh? Por eso los Anunnaki nos andan buscando, ¿verdad? Porque nuestro comportamiento está muy triste lo que estamos haciendo. Aquí hay unos comentarios, unas opiniones y preguntas ya en el chat. No sé si tú las alcanzas a... Felicitaciones. Eh, y, y mencionan que aquí, por ejemplo, Diana Dávila, que las materias, el estudiar leyes, eh, se tiene que hacer más importancia acerca de los derechos humanos. Hay otra opinión, me parece que es de Verónica Nieto, y dice que en tiempo que se lleva de pandemia siguen manifestando los médicos y personal de salud que no tienen el equipo de protección adecuado. Bueno, creo que es parte del reflejo, creo yo, que durante décadas, no es una cuestión nueva, no solamente se invierte menos en salud, sino que se ha transformado el valor que tiene la salud, y para colmo, ahora se ha hecho creer a la gente que la atención de la salud es gratuita. Y eso, pues si no se invierte dinero y ofreces además que sea gratuita, pues se incumple con muchos de los derechos que tenemos todos los humanos y los mexicanos en especial de recibir atención de la salud. O sea, la atención de la salud no es gratuita, no es barata, no es regalada. La atención de la salud cuesta. Está. Y resulta que como ahora todo se ahorra, tal parece que la salud no importara. Y eso hace que es uno de los factores más importantes para que se pase por encima de los derechos. Ya digamos, tratamientos oncológicos para niños, falta de cirugías que quedaron pendientes con lo de la pandemia, el gran deterioro de la físico, mental de los médicos en primera línea que no tienen los insumos necesarios y que siguen las quejas. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué piensas de eso, Jorge? Pues no hay una solución así, no hay una regla que te diga los 3 puntos. Lo que sí estaba leyendo ahorita en el comentario de la doctora que me está escribiendo es precisamente la falta de equipo de protección especial y el temor que se tiene ante las autoridades. Yo creo que aquí no debe haber ningún temor a las represalias e ir con todo, tener la mente abierta, la frente en alto y dirigirnos a las autoridades, porque no sé si nos está escuchando Enrique Ruiz o Pepe Naime, que han estado como funcionarios del Estado de México, y yo le preguntaría al director de este hospital y a la jefa de enseñanza si hubiera sido su hijo el que haya fallecido bajo esta circunstancia, que hubieran hecho. Y perdón que lo diga abiertamente, pero esto sí me da mucho coraje porque es un egresado del UNAM, es un pasante que pudo haber sido el hijo de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un hijo médico que desafortunadamente no están viviendo esto? Pero entonces tenemos que dar la cara a nosotros, los mayores, los que tenemos experiencia, y decir las cosas tal y como son. Reclamarles a estas personas, reclamarle al gobierno lo mal que se están haciendo las cosas y esa falta absoluta de compasión, de sentido común y de no considerarlos como miembros de una familia como son los médicos. Los militares nunca te van a dejar abandonado, amigo. Hasta las películas de Rambo van por el último prisionero, pero no te dejan ahí al abandono. Situación que se presentó en este caso muy triste para todos nosotros. Aquí hay un comentario muy interesante de Guillermo Escorza. Dice, un gran problema actual es que los políticos se han hecho cargo de la salud de nuestro país. Todas las acciones que han desbordado la mala atención que se pueda brindar, no hay criterio humanista que los médicos deben tener siempre presentes. Y felicitaciones para el doctor Moreno, que es un excelente tema. Yo creo que hemos visto a partir del farelato, por ahí de la década de los 70, si quiero remontarme a esas fechas, porque el Seguro Social al inicio de la década de los 70 era el mejor sistema de salud de toda Latinoamérica.
era vanguardista y era el que marcaba la pauta en investigación y tecnología. A partir de que inicia Farel, pues el Seguro Social se transformó en muchas cosas. Fue dueño de un equipo de fútbol, una serie de cosas se cambiaron con la alimentación, el trato de los médicos, los insumos, hasta llegar al grado de irles midiendo qué capacidad tenían por horario para ver pacientes, para operar pacientes y tabular. Y un anestesiólogo no es útil porque se necesita que tenga tantas cirugías y etcétera, etcétera. Entonces creo que ese deterioro de la visión de la medicina institucional ha hecho que muchos de nosotros, que incluso ya estamos jubilados, pues tuvimos que remar contracorriente durante años y años y años, porque nos obligaban los jefes de nosotros a hacer cosas indebidas. Indebidas, por ejemplo, muchas veces tuve yo al jefe de servicio que decía, no recetes esto porque no lo hay, receta otra cosa. Dije, no, pero yo necesito ese. Si no lo hay, pues mándenlo comprar. No, 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 no. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Si llega a haber un problema, la responsabilidad legal va conmigo y no me van a preguntar que por qué no mandé el otro medicamento y inocentemente yo voy a decir que me lo ordenó mi jefe. Entonces, creo que hay muchas cosas que se hacen de todos los días que son incorrectas y ya no quiero mencionar porque puedo herir susceptibilidades, ¿no? Pero en el caso de este chico que murió, el interno de pregrado, se demuestra una total incapacidad, insensibilidad y ni siquiera conocimiento de las normas. Los médicos internos no pueden estar en el primer nivel de atención. Los médicos internos son estudiantes todavía y están regidos por las reglas de una universidad. No son trabajadores ni están sindicalizados. Si una persona se enferma, como yo les decía cuando yo tuve algún cargo, no quiero que trabajes enfermo, porque ¿cómo va a ser que un médico enfermo trate enfermos? No, no, no. Ponte bien y cuando ya estés bien, échale ganas para que hagas lo que tienes que hacer. Pero yo no te puedo mandar a trabajar si estás enfermo. El médico tiene que estar bien para ofrecer una buena atención. Entonces, eso de no creer, pasar por encima, pues demuestra no solamente insensibilidad, desconocimiento, falta de tacto, sentido común, sino pues es un acto meramente, eh, diría yo, eh, más de quedar bien con alguien o demostrar algo. Yo tenía una palabra que eh, me da pena decirla aquí, pero ¿cuántos de nosotros no tuvimos jefes chicharroneros? O sea, eso quiere decir que se hacían las cosas nada más porque él era el que decía y por sus chicharrones, sin ninguna lógica, sin ninguna justificación. Y ya no decir que durante mucho tiempo nos quejamos de jefes ineptos, nada más pues porque eran amigos del director o de otras personas, y no se pueden hacer las cosas bien, incluso nada más con buena intención. Se tiene que preparar una persona, pero una persona que atiende a otras personas, aparte de la preparación, se puede ser buen médico y mala persona. Se puede ser buen profesional e insensible. Lo ideal sería que fuera un buen médico y una buena persona, que es lo que todo mundo buscamos cuando estamos enfermos. Y creo que tenemos que trabajar mucho en todos los niveles, todo mundo puede aportar, porque todos tenemos el poder de cambiar, al menos en nuestro pequeño entorno, al menos en nuestra vida diaria, con nuestra familia, con la dinámica con los que nos relacionamos. Y si hacemos eso, es como un efecto de alud, va a ir cambiando poco a poco eh, la tendencia. Creo que México es un país que queda muy por debajo del conocimiento de los derechos. Creo que todos los días a la vista de todos nosotros vemos cómo se viola la ley,
cómo se violan los derechos, cómo se manipula a la gente, cómo se engaña tan vilmente, y ya no hablar de la clase política que está tan desprestigiada, sino que además la política en la medicina está igualmente desprestigiada y tenemos pues el resultado, un sistema de salud con muchas carencias, pero no carencias de dinero o materiales, carencias de conocimiento, de gente honesta, de sensibilidad, de credibilidad. En fin, no quiero hacer uso demasiado de la palabra. Adelante, Jorge. Es carencia de valores. Eso es lo que carece nuestra sociedad, carencia de valores en su totalidad. Invité a una abogada, no sé si se encuentra ahí a la mano, Fernanda Ramírez, que quisiera hacer algún comentario de forma breve. Sí, aquí estoy. Adelante. Encienda su audio y su video, por favor. Ay, aquí está mi video. Perdón, tengo mal internet. Bueno, ¿Pero sí me escuchan bien? ¿Y me ven todos? Sí, ella es una abogada de la UNAM. Adelante, si te quieres presentar. No, soy de la Libre. No, de la Libre Derecho. A ver, vas a mi favor, adelante. Bueno, pues miren, más que nada, me gustó mucho la exposición del doctor. Es mi pediatra de toda la vida, entonces me da mucho orgullo alguien que me vio desde chiquita, que me vio desde mis enfermedades, que hoy me tenga aquí, pues permitiéndome dar mi opinión. Y pues yo algo que les quiero decir es que pues ustedes tienen una profesión muy noble y que en especial hoy en estas fechas, nadie se debe de olvidar que ustedes también son personas y que ustedes también tienen derechos humanos y que en especial en estos tiempos de pandemia no solamente son los pacientes lo que importan, sino también ustedes, y que el riesgo al que se les está sometiendo no solamente es cruel, sino se tienen los insumos necesarios para hacer frente a que los doctores se puedan enfermar, las enfermeras se puedan contagiar, y que más que nada es una obligación del sector salud brindarles todas las armas para que ustedes puedan hacerle frente a la pandemia sin arriesgarse a ustedes y sin arriesgar a sus familias, y sobre todo sin arriesgar a más pacientes, que son a los que pues ustedes siguen viendo. Y de nuestra parte, o al menos hablo de mí como abogada, nosotros les agradecemos todo el trabajo que están haciendo y lo que podamos hacer, la orientación que les podamos brindar. El doctor Jorge tiene mi teléfono, yo soy abogada y tengo muchos más amigos abogados que estamos dispuestas pues a dar nuestro granito de arena para estas personas que están al pie del cañón en estas fechas. Muchas gracias, licenciada, y está invitada a Médicos Unidos, además, a participar en el chat. El doctor Moreno la puede incluir. Por aquí hay un comentario de Gabriela Alitzel, en el que, aparte de felicitar al doctor Moreno y que el tema le ha gustado, menciona de lo que ha pasado con mujeres embarazadas, pues que son historias de todos los días, de que mueren sus productos, de que nacen en la calle. Y yo quisiera brevemente recordar cómo era la medicina de hace 100 años. Hace 100 años, las mujeres iban a los hospitales solamente los pobres. La gente bien, iba el médico a la casa y atendía ahí el parto. Ahí nacía la gente, en la casa de la familia. Y generalmente les iba muy bien. Y a los niños que nacían en hospitales les iba muy mal, porque no existía el conocimiento de los antibióticos, y había muchas muertes por fiebre puerperal y cosas por el estilo. A lo que yo quiero llegar es que la atención de una mujer, y mejor dicho, la atención de dos pacientes al mismo tiempo, porque el médico que atiende a una mujer embarazada tiene dos pacientes. Y se necesita no solamente del conocimiento, sino de la actitud de servicio, pensando en que ese producto brindarle las mejores condiciones para nacer y desarrollar. Y eso va a traer una serie de beneficios esos primeros minutos para toda su vida. ¿Y qué es lo que pasaba en las generaciones de médicos egresados hace 40, 50 años atrás? Que nos enseñaban, éramos unos buenos parteros. Atendíamos partos donde quiera. Necesitamos prácticamente nula infraestructura, con un poco de conocimiento, y a los niños les iba bien. Pero creo que lo más valioso era la actitud
del médico. Actualmente una mujer embarazada no sabe quién le llevó el control, quién la va a atender. Si bien le va, no le hacen muchos tactos en la labor, en la sala de labor, y todavía peor, hay una de invenciones de decisiones de operación cesárea para interrumpir un embarazo en lugar de vigilar el trabajo de parto. Y eso estamos viendo como un gran vicio que se ha hecho así como lo normal, y que es también una agresión a los derechos de la mujer y de su pequeño, porque tiene derecho de tener un niño que nazca en condiciones normales, no promovidas y no desencadenadas en muchas ocasiones incluso por iatrogenia. Esas situaciones de bioética, son puntos que tenemos que tocar, son de todos los días. Y vemos cantidad de iatrogenias cometidas. Yo, por ejemplo, en mi consultorio aquí en Veracruz, veo pocos recién nacidos, pero cuando los llego a ver, escucho unas historias de cuentos ficciosas de que el niño tenía 4 vueltas y por eso lo operaron, porque se le estaba acabando el líquido amniótico y una serie de circunstancias muy difíciles de creer como una justificación para hacer cesárea a una primigrávida, una primigesta, que le van a dar en la torre a su futuro obstétrico simplemente con esa decisión. Y ya no digamos, todavía hace 30 años o algo así, que se ponían forces a diestra y siniestra por cualquier justificación, así por ligera que fuera. Entonces creo que hay mucho que trabajar en todos los aspectos, y ojalá que no se nos olvide que tenemos que ser unos defensores y promotores de los derechos humanos, empezando por nosotros mismos, por nuestros cercanos y nuestros pacientes. ¿Cómo ves, Jorge? Sí, definitivamente, doctor, tiene usted toda la razón. Por eso era importante que tomara la diapositiva de los derechos humanos de los niños, pero sobre todo de los médicos en este caso. Y sobre todo, insisto, más que tener cuestiones técnicas que son importantes, la cuestión científica, las cuestiones de calidad humana, esa compasión que nos hace falta. En Estados Unidos escuché una plática en el Texas Children's que era precisamente la compasión. Es un tema muy interesante que en México no se enseña y por eso sucede lo que estamos viendo en este caso del médico de pregrado que lamentablemente falleció por una negligencia médica absoluta y determinante, que pudiera ser causal hasta de reclusión, no sé qué digan los abogados, en este caso Galaxy, etcétera, pero esto es una cuestión de prisión porque no se puede perdonar eso, ¿eh? Y perdón que lo diga, pero sí estoy muy molesto por esta situación vivida. Y cómo no, claro que hay toda la razón. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra porque ya estamos llegando al límite de tiempo y pues hay muchísimo, no quiero yo acaparar. Julia Sí. Luna, adelante, Julia. Sí, bueno, en este caso, como decía la compañera abogada, el derecho de los seres humanos, ¿no? En este caso, ustedes como abogados, como doctores, perdón, todos los derechos que tienen, así como obligaciones, de igual manera derechos, ¿no? Y pues en este tiempo tan difícil en los cuales se está viendo situaciones como la de este doctor, lo que sucedió, la verdad, el pensar que no son, ustedes no son máquinas ni son robots, son seres humanos, de los cuales merecen respeto y se les debe de respetar sus valores también como humanos, ¿no? Y como servidores públicos muchas veces el creer tener la razón, eso queda atrás. En estos tiempos tenemos que ser humanos, no al 100%, yo creo que al 1000%. Entonces debemos de ser muy humanos, tener muy presente que estamos de paso todos, que de alguna manera necesitamos unos de otros y debemos de guardar ese respeto. Gracias. Gracias, Julia. Yo creo que
uno de los problemas que tenemos en todos los ámbitos de la vida, en la sociedad, es elegir los liderazgos. Y la elección de liderazgos, desgraciadamente, de unas décadas a la fecha, se han vuelto tan patológicos porque si hablamos de la medicina, yo recuerdo al maestro Kumate, ¿y quién podría refutarle algo? Y llegábamos a las 7 de la mañana y ya estaba el maestro Kumate para pasar visita. O sea, era un líder, no solamente por lo que sabía, sino por las actitudes, y además era congruente con lo que hacía. Entonces, yo creo que nos hace falta promover los liderazgos, escoger a la mejor persona, a la persona que tenga las capacidades que se requieren para la función que va a hacer, y no, pues desgraciadamente estamos viendo la ineptitud, la falta de práctica, el desconocimiento, la poca sensatez, la poca sensibilidad, y los pobres resultados de algo que pues no va a salir bien si las bases están tan mal. Y eso es aplicable a todos los niveles, en las leyes, en los hospitales, en las escuelas, en el deporte, en fin, en toda la sociedad. Creo que necesitamos primero aprender a trabajar en equipo, segundo, detectar los liderazgos y apoyar los liderazgos. Yo les he dicho aquí en Médicos Unidos que lo que quieran, sí, yo soy un facilitador. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene muchas capacidades y muchas virtudes. Lo único que necesitan es exponerlas y que se sepan. Entonces es una invitación. Eso también es parte de nuestros derechos. Tener esa libertad de poder decir lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno quiere, y trabajar apasionadamente en consecuencia a eso. Creo que al mexicano finalmente nos falta mucha pasión. Hemos caído en una fiaca, en una flojera total, que ya no nos inquieta nada. Tal parece que es normal que haya 130,000 mexicanos fallecidos, o que ahora ya no hay oxígeno, o que faltan camas. Nos hace falta inquietarnos y darnos el valor que merecemos. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Patricia, tú quieres, ya te vi ahí. Patricia Ramírez. No, no te oyes. Es una buena ponencia que no es tan común que nos la den, que nosotros nos dedicamos mucho a la investigación, a dar consulta, pero en este tema, pues no estamos tan involucrados. La verdad es que me pareció una muy buena charla. Muchas gracias, Patricia. Gracias. El licenciado Galaxy lo veo con muchas ganas de participar. Adelante. Encienda su micrófono. Buenas noches. Ahora sí. Pues miren, a lo que estamos comentando, creo yo que se tiene que hacer toda una estructura. ¿En qué sentido? Porque efectivamente la pérdida de este joven es lamentable, pero tendríamos que ver qué hay detrás, ¿no? Las autoridades internas, cuál es la función que están haciendo o que no están haciendo. Y entonces yo diría que aquí es una cuestión de unión, donde los médicos tendrían que pegar fuerte a lo que es su autoridad interna, de esta autoridad, y decir, oye, ¿qué pasó aquí? Porque entiendo yo que una retira a los estudiantes ya de esta dependencia, pero no solo retirarlos, sino realmente pegarle a la autoridad interna y decir, oye, yo quiero que me dé respuesta de qué está pasando. Porque esto, por ejemplo, fue en cuestión de un pasante, entiendo yo, pero no solamente es el pasante, sino yo sé de muchísimos casos de ese hospital en principio, donde pasa la situación, que hay muchas cosas que están muy mal, pero lo malo es que la gente no se une para pegarle a la autoridad correspondiente y decir, oye, yo te vengo a exigir, porque siempre son casos
individuales, ¿no? Que la señorita, que el joven, que el abuelo, pero todo es bien separado, ¿no? Y la gente no se une. Entonces falta unión por parte de la sociedad para saber exigir. Entonces, yo creo que en ese sentido falta civismo como educación básica para que la gente sepa a dónde acudir y cómo pedir o exigir en este caso a la autoridad correspondiente que dé respuesta de algo, porque es muy grave. Pero además, ahorita sale muy a la luz porque obviamente los médicos dicen, a ver, espérame, estamos en pandemia y me lo obligaste, y entonces ahorita está una sacudida fuerte a toda la parte médica en este momento. Pero no solamente es la parte médica, sino es en general. Y es una cuestión donde la gente socialmente se tiene que unir para saber exigir, que es lo que no nos enseñan nunca. Muchas gracias, muchas gracias. Es un comentario muy interesante porque a lo mejor la pregunta sería, ¿ustedes creen que estamos mejor en derechos humanos ahora que antes? No. Es una pregunta interesante esta. No, para nada. Yotiet, no sé si tú quieres opinar algo. Pues en derechos humanos es que nosotros tenemos derechos humanos, pero de mentiritas, porque realmente no se aplican las cosas bien. Algo que yo platico mucho o que comentábamos en su momento que se dio fue, por ejemplo, el caso de la francesa Cassens. No sé si lo ubiquen. Sí. Esta mujer, sí, claro que sí, hace un caos, roba, mata, secuestra, hace 20,000 cosas horribles, pero sale libre porque pues el proceso resulta que tenía ahí como que unas cosas, pues a lo mejor no tan bien hechas por parte de la autoridad, y que por eso, pues, ¡pum!, ¿no? Y entonces, pues, se están violando sus derechos humanos, ¿no? Y entonces Francia dice, no, pues es que están violando sus derechos humanos y la tienen que liberar, y no solo liberar, sino extraditar a su país de origen, ¿no? ¿Y qué pasa? Y dices, a ver, bueno, sí hubo tal vez algunos detalles, pero al final las pruebas son muy claras de que la señora sí hizo un caos. Pero pues ahí entró derechos humanos, ¿no? A protegerla a ella y la demás gente a la que mató, los familiares. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Sí. Pero no solo eso, sino que además cuando sale esta francesa, se abre la caja de Pandora, porque entonces todos los que están dentro, que tienen dinero, porque además el sistema es bien corrupto, dicen, a ver, pues revísame mi caso, porque aquí hubo algo oscuro, y empiezan a salir, brum, 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 y se abrió la caja de Pandora, y derechos humanos se manejó como, pues es que se están violando sus derechos humanos, y toda la gente que lesionaron, toda la gente que mataron, todos los familiares que se quedaron sin papás, sin hermanos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Sí, se les denomina derechos de papel. Derechos Entonces, de papel. Aquí la verdad es que derechos humanos está corto en muchos sentidos, si no es que en todo. Lamentablemente sí. Muchas gracias. Hay un comentario de Diana Dávila. No le entiendo bien tu comentario, Diana, pero dice, de la vacuna están violando nuestros derechos humanos al vacunarnos con nanotecnología y ARN mensajero. O sea, es una pregunta. Más bien aquí va a depender de cada uno de nosotros el que aceptemos o no vacunarnos. Supuestamente vamos a pensar que es una vacuna segura. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a decidir sí o no. El gobierno, en este caso los gobiernos, nos tienen que dar el derecho a la salud y al recurso. Dependerá de nosotros, en base a la experiencia, de lo que nosotros sepamos, escuchamos, si la aceptamos o no. Entonces ahí es un derecho de cada persona y que se respeta si la quiere aceptar o no, y ver qué tipo de vacuna si se pone, si la china, la rusa o la mexicana, etcétera. Ahí depende cada uno de nosotros. Muchas gracias, Jorge. Pues ya incluso nos hemos pasado del tiempo. Está buenísima la plática y los comentarios, pero me gustaría que dejaras un mensaje final, Jorge, antes de terminar. Pues mira, una de las sugerencias que pudiéramos hacer tú como líder de este grupo es hacer una carta, precisamente como Médicos Unidos, ante esta situación que estamos viviendo, en este caso de este compañero médico. Ese es uno. Y dos, que tú vives en Veracruz, que haga los sombreros de Médicos Unidos. Es importante que nosotros reconozcamos que hay una persona arriba de nosotros
y hay que dirigirnos con ella o con él precisamente con humildad y sabiduría para que nos vaya bien en la vida. Mientras tengamos esa arrogancia y esa soberbia, no vamos a llegar a ningún lado, ¿eh? Entonces, eso del sombrero es una cuestión simbólica que te dejo de tarea, tú estás en Veracruz y que sé que tú los puedes regalar a todos. Muchas gracias, gracias por el compromiso. Pero, pues para cerrar esta formidable videoconferencia, la primera del año 2021, creo que nos has inspirado mucho y nos has recordado, pues, que somos valiosos, que nosotros valemos simplemente por lo que somos y que tenemos el derecho de exigir ese respeto y que además nos debemos de volver un poco defensores de la legalidad. Y no quiero sonar político, pero es que no involucrarse en la política actualmente es imposible. Creo que estamos decepcionadísimos de lo que ha sufrido México y quisiera nada más como mensaje decirle a mis compañeros mexicanos que nos hace falta nacionalismo, nos hace falta sentirnos verdaderamente mexicanos. Porque tal parece que México le pertenece a un gobernador o a un político y nosotros mismos es horrorizante ver cómo tiran pañales por una ventanilla de un auto todos sucios, tiran basura en la calle, como si eso no importara, como si no fuera de nosotros. O sea, México es de los mexicanos, sus mares, sus montañas, sus paisajes. Entonces, si no queremos a México y no nos sentimos mexicanos, nos pueden hacer lo que nos están haciendo. Engañarnos. Tan dudosa la ley y cómo se aplica en un país donde la ley para unos es de una manera y para otros es de otra. Entonces, no se puede ser parejo cuando hay tanto chipote. Y yo creo que hay mucha tarea y ojalá que cada uno de nosotros ponga su granito de arena en sus capacidades y quisiera que cerrar esta transmisión diciendo, somos mucho más los que pensamos bien, los que somos buenas personas, no solamente hay gente mala, pero todos los que nacimos aquí en México somos mexicanos. No hay fifí, no hay chairos, no hay ricos, no hay pobres, todos somos mexicanos. Y nada más creo en la política, en la forma de la superación, el esfuerzo, la educación, como la única forma de salir de aquí. Entonces, si se desdeña eso, si se desdeña la tecnología, la modernidad y todo, pues estamos regresando al tiempo de las cavernas. Ojalá que todos nosotros con nuestros hijos, nuestros nietos, hagamos de ellos algo mejor y tratemos de dejarles un mundo mejor del que vivimos. Con esto acabamos esta videoconferencia. Muchas gracias al doctor Jorge Moreno por su excelente presentación y les agradezco a todos ustedes su asistencia. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias, buenas noches, feliz año a todos. Gracias.